Queremos darles a todos la más cordial y grata bienvenida a este interesante webinar, titulado La tecnología y su aporte en el apalancamiento comercial. Mi nombre es David Chiñez, soy gerente de expansión y negocios internacionales de Vida Software y el día de hoy los estaré acompañando como moderador de este interesante webinar. Quiero antes de empezar tener la grata oportunidad de agradecer a las empresas Microsoft y Vida Software por hacer posible este evento, que es una iniciativa que tenemos con la intención de poder compartir experiencias y conocimiento en el maravilloso mundo de la analítica de datos, el mundo del business intelligence, específicamente para la industria de CPG y retail. Quisiera invitar a Víctor Chiña, CEO de Vida Software, que comparta con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Bueno, nosotros en Vida Software, desde ya 8 años, estamos completamente sumergidos en todo lo que es analítica de datos en esta industria y en este tiempo algo se puede aprender. Y vamos ahora a tratar de compartir lo más posible. Para eso, bueno, tenemos la indiscutible y valiosa presencia de nuestro más importante socio tecnológico, que es Microsoft, ¿no? Con Selene Orozco, que es la persona con la que se debe hablar en Microsoft si es que en algún momento tienen un proyecto de transformación digital corporativo. Y bueno, con nuestro cliente emblemático Mondelez, con quien estamos llevando proyectos pero muy interesantes, y con nuestro amigo Patricio Proaño, cuya área es una de las que más iniciativas de transformación digital lleva a cabo, ¿no? Si es que hay un proyecto interesante de Mondelez en transformación digital, lo más probable es que Patricio y su equipo hayan estado detrás de él. Así que empezamos. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias por esta información y la situación actual ha demostrado que la analítica basada en la entrega rápida de datos actualizados y fiables es algo clave y esencial. Y en estos 8 años como Vida Software hemos visto justamente la importancia que tiene los datos. Pero ahora, obtener esa información justo en el momento adecuado va más allá de que una simple visualización atractiva a través del uso de dashboards que pueden ser desarrollados, por ejemplo, en Power BI. Da igual si hablamos de un profesional que esté involucrado directamente con analítica de datos, como puede ser tal vez un líder en business intelligence o un analista de negocios, o un profesional involucrado en una gestión con un enfoque netamente comercial. Realmente la presión por utilizar mejor los datos para generar valor de negocio y ventaja competitiva, yo creo que es para todos. Y esto va en aumento. Y por cierto, ¿no? Si hablamos de datos, me gustaría brevemente a continuación presentar algunos números asociados a un estudio bien interesante que desarrolló la IDC InfoBridge a través de una encuesta patrocinada por QLeak titulada El liderazgo intelectual transformador en el sector de los datos. Esta fue una encuesta realizada en el 2020 a empresas que utilizan el Business Intelligence en su día a día. Entonces, si nosotros pues queremos ver algo de lo que son los resultados, esta empresa hizo un estudio y justamente como se puede ver, puede salir en este momento en pantalla, ellos comentaban que un 76% de ejecutivos detectó una mejora en la eficiencia operativa gracias al uso de los datos. Un punto bien interesante. Adicionalmente, un 75% de los responsables de la toma de decisiones indicaron que los ingresos aumentaron. 75%. Después tenemos también que un 74% de los ejecutivos detectaron aumento en beneficios, incluida la satisfacción del cliente. Es decir, no solamente desde el punto de vista económico, sino también podemos hablar de una satisfacción del cliente. Y adicionalmente quiero mostrar también otra investigación que fue un análisis realizado por IHS Markit, PSB Research y los académicos de la Wharton School, que ellos hicieron un análisis en empresas que involucran el uso de datos, pero se encuentran en distintos estados de madurez en la utilización de los mismos, ¿no? Y esto demostró que en empresas con un nivel de madurez bajo, el 36% de los empleados preferirían encontrar una mejor forma para completar las tareas. Hablando del punto de vista de datos, los tenemos, pero ¿qué más podemos hacer con ellos? ¿No? Y por otra parte, en este comparativo de empresas con distintos niveles de madurez, también se apreció un punto bien interesante, que es que las empresas que usan datos pueden registrar un aumento en su valor corporativo entre 320 y 534 millones de dólares. Evidentemente estamos hablando de un mercado americano donde pues las cifras
se miden en números posiblemente mayores a los que hablamos en América Latina, pero la realidad es que los datos están generando impacto en las tomas de decisiones. Y aquí ya también dando introducción pues a que puedan dar pase nuestros selectos expositores que van a estar acompañándonos, que esto es más un conversatorio, ¿no? La idea es que yo siempre me hago la pregunta de cómo podemos dar nosotros a todos nuestros empleados, a todos nuestros profesionales, ese poder, esa oportunidad de tomar mejores decisiones a través de los datos. Entonces, quisiera pues tener la gran oportunidad de nuevamente agradecerles. Sé que hay personas que se están conectando en este momento a este evento titulado pues la tecnología y su aporte en el apalancamiento comercial. Todo lo que necesitas saber para ayudarte a lograr alcanzar tus metas de cumplimiento de ROI para el mercado CPG y retail. Y tengo el gusto, el placer, el honor de poder presentar a Selene Orozco, que ya comentó Víctor, y por supuesto también a Patricio Proaño, dos de nuestros expositores que nos están acompañando el día de hoy. Selene, Patricio, muy buenas noches. ¿Están por aquí? ¿Me escuchan bien? Ya saben, aprendan de mi lección, ¿no? Micrófono desactivado. Fuerte y claro, David, gracias. Fuerte Perfecto. y claro. Muchas gracias por la invitación. Entonces, muy agradecido de tenerlos nosotros, bueno, nosotros estamos muy agradecidos con ustedes de tenerlos aquí el día de hoy. Y yo creo que una manera dinámica de poder manejar este webinar del día de hoy es, yo les voy a plantear algunas preguntas, ¿no? Estas preguntas las hemos visto antes. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué les parece si con base en esa pregunta vamos desarrollando ideas? Y esta primera pregunta que les quiero comentar dice lo siguiente. ¿Cuáles son los retos y tendencias que está teniendo la industria de bienes de consumo masivo, ¿no? CPG e inclusive retail, que ustedes consideran hoy en día? Entonces yo creo que sería interesante que iniciemos esta pregunta dándole el pase a Patricio. Patricio pues está metido en la cancha, pero como delantero diría yo, para justamente ver estos temas. Así que Patricio, por favor, si quieres iniciar entonces nos cuentas un poco con respecto a esta pregunta. Seguro, David. Bueno, realmente, primero agradecer realmente por el espacio, por la invitación, agradecer a todas las personas que están conectadas y qué mejor poder seguir construyendo y compartiendo de las experiencias, ¿no? De los aprendizajes es la mejor forma de poder ir entendiendo y empezar a meternos en este mundo de la información y la importancia en las empresas. Respondiendo a tu pregunta, realmente, David, bueno, hay dos contextos que estamos comentando acá, ¿no? El primero tenemos claramente cuáles son esos retos y por otro lado las tendencias. Me gustaría ir primero por el lado de las tendencias. Hoy en día estamos hablando, escuchando mucho sobre Machine Learning, sobre AI, sobre esquemas muy sofisticados de análisis, de forecasting de información, ¿vale? De proyecciones de datos. Pero hay una dura realidad que es ahí cuando se ata al reto que tienen las compañías ahora. Y en especial en Latinoamérica, basado en lo que yo he podido ver, y es que el proceso de gestión de la información ha sido un proceso muy acelerado, muy acelerado. Si nosotros recapitulamos un poco, podemos ver que desde los años 90 se empezó a hablar mucho de sistemas de información y de cómo desarrollar el negocio. Entonces, ahí fue cuando empezó a generarse esta curiosidad, esta gana de conocer más sobre la información, y en especial con el Internet, ¿no? Teniendo tanta información accesible, era algo que definitivamente generó curiosidad en las empresas, y empieza todo este tema de los sistemas de información, ¿no? Se empiezan a desarrollar áreas de TI y demás, y entramos ya, a partir del año 2000, hablamos mucho de un momento de la gestión del conocimiento. Y la realidad es que si bien hemos encontrado términos muy trendy, ¿no? Muy hablados, muy escuchados en los distintos entornos empresariales, la realidad es que el mayor reto que tenemos, que se presenta en las compañías, es que no hay procesos de gestión claros, ¿de acuerdo? ¿Y por qué me rijo a los procesos? Ahí es la gran pregunta. ¿Por qué procesos? ¿Qué tienen que ver los datos con los procesos? La realidad es que cuando nosotros estamos viendo un negocio, tenemos que primero entender muy bien y tener muy claro esa cadena de valor, la cadena de valor de la empresa, y entender cómo los distintos procesos van haciendo clic en eso, ¿no es cierto? Cómo van engranando, y en esos procesos, cómo las distintas áreas se van conversando. Me encanta hacer la analogía de que la gestión por procesos es como una carrera de postas, ¿de acuerdo? En donde un área corre 100 metros y tiene que entregar el testigo a la otra área para que esto continúe y realmente consigas un buen resultado. Y en ese proceso la clave es, y basado mucho en el aprendizaje que he tenido en este tiempo con mi equipo y gracias a la oportunidad que me han dado las compañías en las que puedo participar, es que es clave identificar esos puntos de control.
esos puntos de control en donde se genera la información que es clave para gestionar el negocio. Y en esos puntos vas a encontrar que empiezan a confluir todas las áreas de una organización. El área de compras, área de ingeniería, área de recursos humanos, área de finanzas. Y en definitiva son los datos lo que al final del día terminan uniendo y correlacionando la gestión de todas las áreas. Entonces, el primer reto realmente es poder asegurar ese orden dentro de una organización. El segundo reto, pienso que es que no por ser segundo es menos importante, la verdad, es que cuando hablamos de datos, de capturar la información en estos puntos claves de control, muchas veces la gente entiende base de datos como un Excel, ¿no? Como una hoja de cálculo. Sí. Hablan de una base de datos de un Excel, de un Access, perdón. Y realmente hacen relación mucho a herramientas de ofimática, y que al final del día esto lo único que termina generando es que la información se encuentre regada a lo largo de la organización y no la tengas en un repositorio centralizado. O sea, al no tener un repositorio centralizado, tú no puedes contrastar y correlacionar la información que generan las distintas áreas y entender dónde está esa oportunidad. Sí. Y es ahí donde, David, eso está muy ligado hacia los números duros que dabas en un inicio. Esas deficiencias que encuentras, esa forma de gestionar de una manera mucho más enfocada hacia la estrategia y hacia los objetivos. ¿Vale? Y finalmente, realmente para ir desarrollando realmente esto, me gustaría comentar que el principal reto que tienen las organizaciones es comprender que los datos son un activo del negocio, no son del área comercial, no son un activo del área de sistemas. El área de sistemas no es responsable por la lectura de esos datos. Realmente el responsable de esa lectura es el lado comercial. El lado comercial es quien los lee, los interpreta y toma las decisiones en base a eso. Realmente el área, y ahí la gran duda que pueden hacer entre las personas que se han unido al foro es, ¿y qué hace el área de sistemas entonces? Y la realidad es que el área de sistemas tiene que apuntar a proporcionar las soluciones tecnológicas que estén acorde hacia esos objetivos estratégicos. Claro está, hay industrias que no necesariamente no van a requerir invertir en tecnología de una manera significativa, y es ahí cuando es clave como organización en identificar esos partners de tecnología que realmente nos ayuden a impulsar esto, ¿no es cierto? Un claro ejemplo, si estamos en una empresa de consumo masivo, el centro del negocio no se trata de tecnología, por tanto la inversión no va a ir allá. La inversión va a ir hacia la venta, va a ir hacia los productos, y es cuando nosotros, como expertos en el tema, cuando estamos asesorando a las compañías, debemos dar esa sensibilidad y tener claridad de quién es ese proveedor clave que nos puede apoyar en este proceso. Hay muchos temas más que los iremos desarrollando más adelante. Es la perspectiva que puedo compartir desde mi lado. Selene, me encantaría escucharte de tu lado en la experiencia que tú traes también al ser parte de Microsoft y demás. ¿Qué es lo que tú has podido identificar dentro del mercado latinoamericano? Adelante, Selene. Claro que sí, nuevamente gracias. Y Patricio, yo creo que tocaste muchos puntos clave para las organizaciones. Más allá, yo creo, del punto de los datos, creo que también te agregaría a tus procesos y a todo esto el tema de estrategia, ¿no? Muchas veces decimos, tengo todos estos activos, tengo toda esta información, pero no sé exactamente qué puedo hacer con ellos. Entonces, regresamos justamente ahí, oye, quiero un data lake. ¿Para qué quiero un data lake? Quiero analíticos. ¿Para qué quiero analíticos? Entonces, ahí regresamos siempre en estas conversaciones. Yo siempre regreso cuando tengo estas conversaciones a decir, bueno, ¿por qué no empezamos a definir cuáles son aquellas preguntas de negocio que tú quieres contestar? ¿Quieres saber cómo te regresa la inversión, por ejemplo, de las inversiones que hacemos en marketing? ¿Quieres conocer más a tu cliente? No sé, Patricio, tú cómo ves, pero, por ejemplo, las experiencias del cliente, tú sabes que realmente están basadas todos en datos y analítica. Todos sabemos que decimos, quiero crear una mejor experiencia del cliente, pero ¿qué son aquellos insumos? ¿Qué son aquella materia prima que utilizo? ¿Sí? Para poder generar estas experiencias, esta personalización que es tan trendy hoy, ¿no? Quiero personalizar todo mi marketing, quiero que Selene regrese y compre, quiero que Patricio sea leal a mi marca, ¿no? Todo eso está fundamentado justamente en la capacidad que tiene la organización de manejar estos datos que tú dices que son prácticamente esos activos o que son esa materia prima que nos van a ayudar a producir
lo que nosotros le llamamos insights o que le llamamos hallazgos, patrones de comportamiento y muchos de estos temas, ¿no? Que podemos pasarnos aquí todo el rato hablando, ¿no? Entonces, las tendencias que hemos visto en las organizaciones justamente van hacia allá. Buscamos dar mejores experiencias de cliente. Quiero personalizar, decía yo, pero justamente nosotros en Microsoft lo que hemos aprendido al trabajar en la industria retail, a trabajar en la industria de las compañías de producto de consumo, es que una cosa que le preocupa a todo el mundo es el conocimiento de mi consumidor. Para los CPGs, por ejemplo, pero también cómo conozco a mi cliente, para aquellos que tenemos la relación con el cliente directamente, ¿no? Los retailers. Entonces, ¿dónde está toda la información que yo tengo de mi cliente? La tengo seguramente esparcida en la organización. Y ahí me gusta mucho tu analogía de los procesos, ¿no? Si yo vendo, ¿a quién le vendo? Si yo transacciono, ¿cómo transacciono? Si la gente compra o repite su compra, ¿cómo sé que está repitiendo su compra? Entonces, estos procesos que tú mencionabas muy bien, ¿cómo se van uniendo cada uno de estos puntos para que converjan, ¿sí? En este lugar que me va a ayudar a integrar, que me va a ayudar a crear esta plataforma que se va a convertir en esa productora, ¿sí? En esa identificadora, y me va a poder decir quién es Patricio, qué le gusta a Patricio, qué le gusta a David, ¿no? Esa parte de conocimiento del cliente es súper relevante y todo eso está basado justamente en la capacidad que tenemos primero de definir, como les decía, es más allá de juntar todos los datos, es qué experiencia le quiero dar al cliente. ¿Qué son aquella manera en la que el cliente me va a identificar? ¿Cómo me voy a conectar con este cliente? Entonces, primero contestar esa estrategia, tener bien definido cuál es este camino, este viaje, o en algunos lugares le llamamos Customer Journey. ¿Cuál es el viaje que yo le quiero dar a mi cliente, a mi consumidor, de principio a fin? No tiene ni siquiera que estar en mi tienda. No tiene ni siquiera que estar buscando mi marca. Quiero que piense en mí continuamente. ¿Cómo hago para siempre estar en esta cabeza de la persona que sé que tiene una necesidad mañana? La otra cosa importante es que, ok, conozco bien a mi cliente, pero ¿cómo integro justamente toda la operación? ¿Cómo hago que tenga una cadena inteligente de suministro en donde cada una de las conexiones, los procesos de negocio, las interacciones que hay, van a conectarse y yo pueda tener una visibilidad? Imagínate qué bonito sería que yo tuviera la visibilidad de principio a fin, ¿no? Y ese es uno de los retos más grandes que hemos encontrado, sobre todo ahora con la pandemia. No sé, ¿tú qué piensas ahí, Patricio, con este tema de la visibilidad de la información? ¿Sabes, Helene? Me parece realmente increíble lo que comentas, porque estamos al final del día atando ese reto empresarial con esa tendencia de querer conocer y comprender mejor a los clientes, ¿no? Y yo te puedo decir que desde la perspectiva de las vivencias que hemos tenido y demás, sabemos que muchas veces para capturar esa información y conocer al consumidor, entender cuáles son sus tendencias de consumo y demás, sabemos que hay empresas que están muy especializadas en esto, ¿no? Tal es el caso de Kantar Worldpanel, Nielsen, que manejan mucha información en base a encuestas y realizan muchos análisis bastante interesantes, y en donde se puede palpar, ¿no?, esa realidad del consumidor. Y uno de los grandes retos que se llegan a encontrar al corto plazo, después de entender esos datos y definir una estrategia, es el cómo conecto todo eso con la información que yo manejo. Porque con lo que tú has topado, Selene, es realmente súper interesante, porque mientras yo no contraste mi información, mis indicadores con la realidad externa, va a ser muy difícil que realmente logre generar un crecimiento en el negocio. Hay una expresión que dice, si tú buscas generar soluciones para la empresa solo analizando tu información, al final del día vas a estar analizando el entorno o viéndote desde el ombligo, ¿me entiendes? No estás analizando realmente todo, estás viendo el árbol, no el bosque. Y coincido contigo, Selene. Realmente va muy en línea con eso, y lo importante es que no solo basta tener la data, es el recurso humano. El recurso humano es clave. Saber contar con el recurso humano adecuado, que conozca, entienda
Y algo que sí se está dando hoy en día, me parece, lo he visto mucho en esta época de pandemia, conversando mucho con compañeros que también están en el medio, es que no basta tener los datos y la medición, es necesario entender el negocio. Y ahí es donde se empieza a fortalecer más el perfil. No sé qué opinas al respecto, Selene. Pero fíjate que tocas un punto importantísimo, Patricio. Ve, fíjate cómo estamos contando todas las piececitas, ¿no? Tengo que conocer a mi cliente. Tengo que además tener una cadena de suministro, una operación que me permita, ¿sí?, cumplir las promesas que yo le voy a hacer a mi cliente para que siga queriéndome, ¿no? Pero no va a suceder como magia. Está este recurso humano en medio. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros le estamos dando a nuestros asociados, a nuestros colaboradores? ¿Qué les estamos dando a ellos para que puedan hacer bien su trabajo, ¿no? Y también ellos necesitan no nada más información, sino también es cómo se van a acercar a hacer este enganche con el cliente. ¿Qué herramientas vamos a darles para ser más productivos, para ser más eficientes? Hoy necesitamos tener todo en la palma de la mano. Estamos de acuerdo, yo voy a comprar hoy, por ejemplo, una televisión. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nuestro cliente sabe más que el personal del piso. Pero eso lo podemos resolver con darle la información completamente que ellos necesitan. Entonces, imagínate que ya tuvieras estas tres cosas, ¿no? Tuvieras el conocimiento del cliente, tuvieras toda tu operación y tu cadena de suministro bien asociada, que además le dieras las herramientas a tus empleados para que puedan hacer muy, muy bien su trabajo, sean eficientes y sean productivos, entonces tendrías la oportunidad de crear cosas nuevas, ¿sí? Todos los que aspiramos a llegar a la innovación, tenemos que tener el tiempo de la innovación, pero tenemos que tener primero nuestra casa en orden. ¿Tú cómo ves, Patricio? Totalmente, Selene. O sea, es algo que definitivamente uno debe tener primero un orden a la interna para realmente comprender cómo actuar afuera, ¿vale? Recuerdo hace un tiempo atrás estuve en una compañía en la que estábamos justamente tratando de entender ese comportamiento de hace más de 10 años atrás, en donde estábamos buscando entender cuál era ya ese comportamiento del cliente respecto a nuestros productos y servicios que ofrecíamos. Y en ese momento se empezaba a hablar mucho del CRM, del famoso CRM, del Customer Relationship Management. Y la realidad era que mucho se hablaba de eso, pero en el momento en que queríamos, como diríamos vulgarmente, meter todo en la licuadora y entender qué está pasando, pues había muchas limitantes. Y ahí vuelvo al punto de los procesos y las empresas. O sea, no podemos pensar en que solo la información de ventas nos es útil para esto. No podemos pensar que solo la información de marketing es útil para esto. No podemos pensar que solo la información financiera es útil para esto. Realmente debemos buscar entender cómo todo eso converge y definitivo, como tú dices, es contar con las herramientas necesarias. Hay casos de empresas que se encuentran muy excelizadas, me gusta decirlo, que vengan la herramienta de Office, Excel o Google Sheets, con herramientas muy interesantes, poderosas en el sentido de manejar una cierta carpintería, pero eso no es la base. Al final del día, para poder generar esos datos y tener esos datos bien, la compañía de una u otra forma tiene que invertir en tecnología. Y ahí es donde se va a empezar a ver ese apalancamiento. Te voy a interrumpir, Patricio. Te voy a interrumpir ahí, perdón. Pero es que fíjate, ahí es importante. En el pasado estábamos tan acostumbrados a querer hacer y limpiar toda la organización en una sola vez, ¿no? Poner todos los datos en un solo lugar, ya mañana. Y entonces eso llevaba años y creaba frustración y creaba todo este sentimiento de que no avanzamos. Entonces, si nosotros empezamos con, como decías ahorita, vamos a empezar por finanzas, vamos a empezar por marketing. Claro. Y entonces imagínate que empezamos a definir, yo voy a regresar a mi caso, ¿no? Empezamos a definir esas preguntas de negocio que quiero contestar y me concentro en obtener solo la información que necesito para contestar esa pregunta de negocio. No tengo que contestar todas, ¿no? Porque no voy a acabar. Pero imagínate que empiezo y creo y me traigo, como tú decías muy bien, la información interna, la información externa para contestar, por ejemplo, todo el conocimiento y comportamiento del cliente. No me voy a preocupar de otras cosas. Voy empezando por ahí, pongo mi fundamento. Y claro que voy a hablar de tecnología acá, ¿no?
Esa es la flexibilidad que tenemos con las tecnologías nuevas. Entonces, hoy hablamos de que podemos construir en base a Legos, en base a agilidad. Pueda tener una nube, un data warehouse, un data lake, como queramos llamarle en cada una de nuestras áreas, pero que lo vaya construyendo de una manera escalable, de una manera gradual, que me vaya ayudando a resolver las prioridades del negocio que más me importan ahorita y que me permitan construir poco a poco, porque igual se construyen los muebles, igual se construyen las casas. Empezamos por una parte, pero tiene que ser tan flexible y tenemos que planear bien nuestra estrategia que mañana podamos evolucionar. Y yo creo que eso es por lo que yo he platicado contigo, es parte de lo que tú has venido haciendo, ¿no? No te has comido todo el pastel a mordidas de una. Exacto. Sí, sí. Exacto, totalmente. Y Selene, justamente tú hacías un comentario muy interesante, ¿no? Introdujiste la palabra tecnología y eso me llamó mucho la atención porque me va a permitir presentarte ahora una siguiente pregunta que justamente me gustaría que la inicies tú respondiendo, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo han atacado ustedes, Patricio, tú también vas a tener la oportunidad de responderla, por supuesto, desde el punto de vista del negocio? Todo esto que estamos hablando, ¿no? El manejo de datos, que yo creo que ya lo han explicado abiertamente, ¿no? Por lo menos tú comentabas, Patricio, el tema asociado de la importancia de los procesos. Después Selene comentaba un poco más en eso de ideas también la importancia de las personas, ¿no? Pero cómo la tecnología ha apoyado en lograr estos objetivos, ¿no? O sea, ¿cómo tú me pudieras ayudar en responder esta pregunta, Selene? ¿Cómo han atacado ustedes estos retos desde el punto de vista de negocio y cómo la tecnología les ha apoyado a lograr los objetivos? Mira, te va a sonar muy interesante. Mi respuesta es, no hablamos de tecnología. No hablamos de tecnología. Cuando hablamos y queremos resolver algo, primero entendemos el negocio. Primero entendemos qué es realmente el reto que tú estás tratando de resolver. Porque tú decías algo hace rato y también Patricia dice, bueno, que el CRM. Bueno, todo el mundo quiere comprar un CRM. ¿Para qué? Exacto. ¿Sí? ¿Dónde? ¿A qué horas? Entonces, lo primero que hacemos nosotros, y realmente ha resonado muy bien con los clientes que hemos trabajado, es platicar con el negocio, entender qué les duele, qué buscan, qué no han podido resolver. Y una vez que tenemos ese entendimiento, que lo hacemos en conjunto, buscamos cuál es la mejor solución para ese tema. Y ahí es donde la solución que viene a través de la tecnología es para habilitar, para resolver, ¿sí?, estos temas de negocio. Entonces, antes de a mí, por ejemplo, eso me encanta el trabajo que yo hago, ¿no? Yo soy una empresa de tecnología, pero mi principal responsabilidad es entender el negocio, en este caso, de CPGs, de productos de consumo, de las empresas de retail, de los minoristas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar primero en un mismo idioma, tenemos que entender cuáles son los dolores, cuáles son los sueños a los que se quieren llegar, qué cosas se quieren lograr. Y traemos esa tecnología, que la bajamos una vez que podamos entender qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, decías, Patricio, ¿cuáles son las diferentes interacciones? ¿Cómo le voy a pasar la estafeta de este negocio a este negocio? Eso es uno. Dos, la otra, se ha cambiado mucho el modelo y ahora no es tan disruptivo. ¿Qué pasaba en el pasado, no? Llegabas y tenías que cambiar lo que tenías. Entonces tenías algo rojo y ahora lo quieres poner azul, tienes que cambiar absolutamente todo. Entonces, también se ha evolucionado mucho para hacer arquitecturas más abiertas, conectores para aquí, para allá. Y una de las cosas que buscamos hacer mucho es también entender qué tienes tú hoy, ¿sí? En qué has invertido tú hoy y cómo podemos rescatar muchas de las cosas que están ahí y construir y traer la tecnología. La parte de datos que no puedo dejar de hablar de ella, ¿no? Es ese corazón. Entonces sí nos centramos mucho en el corazón de los minoristas, el corazón de los CPGs se llama datos. Y a partir de ahí empezamos a construir, empezamos a crear, porque las compañías que están acá, ¿no? Mondelez y muchas otras, no nacieron hoy, nacieron ayer y tienen un tesoro, tienen una riqueza enorme
que hay que buscar cómo aprovechar. Entonces, de ahí partimos. ¿Cómo ves, Patricio? Totalmente, Selene, justamente si me permites ahí complementar lo que has dicho, es la clave de entender esa necesidad del negocio, ¿no? Y ahí un poco como tip realmente que podría comentarles de mi lado es que cuando uno tiene ese conocimiento tecnológico y ve los procesos y los datos y todo eso, no puede dejar de lado al equipo comercial, al equipo de las otras áreas, ¿ya? Y es ahí cuando debemos empezar con esa priorización que tú mencionabas, ¿no? No podemos atacar todo. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la estrategia? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro horizonte? Listo. Entonces, si ese es nuestro horizonte, tenemos que atacar esto, ¿no? Y la realidad es que desde mi aprendizaje que he tenido a lo largo de este tiempo es, la clave es nunca utilizar, al menos cuando somos personas que conocemos sobre el tema de tecnología y datos y demás, y herramientas y todo, la clave es que con el equipo comercial, el equipo de negocio, finanzas, el área de soporte que sea, que no conoce tecnología, la clave es realmente no utilizar terminología rimbombante, porque ya la situación actual asusta. Y si tú vienes con temas más sofisticados, que sean medio raros, la gente se va a asustar, ¿no? Y dentro de todo eso, la clave ha sido siempre conectar. No ha sido solo el entenderles, no ha sido solo el escuchar y entender cuál es la pregunta de negocio, cuál es la necesidad, sino mantenerlos al tanto a lo largo del proceso. O sea, no podemos pensar en que voy, toco base y me voy a resolverlo. Es una comunicación constante y de ahí nacen mucho estas nuevas tecnologías, estas nuevas metodologías de proyectos, ¿no? Como Agile y demás, en donde se generan iteraciones junto con el negocio, ¿no? Oye, Patricio, ¿y no te sientes hasta como un traductor algunas veces? Totalmente. Yo te digo, en mi caso, yo muchas veces digo, a mí me encanta cuando digo, me dicen, ¿en qué trabajas? Y les digo, soy gerente de operaciones de ventas. Y dicen, ¿y tu rol cuál es? Y yo digo, bueno, y les explico, ¿no? Ya hay procesos y demás. Digo, pero pienso que un 60% del tiempo es ser ese actor, esa línea de comunicación entre el área de tecnología y el negocio. Y con el pasar del tiempo uno termina desarrollando esa habilidad de ser muy lúdico, muy lúdico en las cosas. Muchas veces, te puedo decir, si yo llego y digo un data lake, no lo van a entender. Pero si digo una base de datos centralizada, está clarísimo, ¿entiendes? Los datos están puestos todos en un solo sitio, perfecto. Y es eso, realmente, desde mi perspectiva, mi experiencia, te puedo decir, esa es la gran parte, y muchas veces manejar la empatía adecuada, comunicar las cosas con asertividad, y siempre, a pesar de que a mí me gusta mucho imprimirle velocidad a las cosas, siempre es un tema de calma, ¿no? O sea, respirar, entender si realmente nuestro cliente interno, el equipo comercial, está comprendiendo lo que estamos haciendo para poder avanzar, ¿no? Porque la realidad es que muchas veces cuando desarrollas estos temas te puedes sentir que estás entrampado, como que ya no puedes avanzar, pero la realidad es que quien te va a dar las soluciones es el comercial, porque al final del día él te va a delimitar si es crítico o no es crítico, y no está en tu cancha. Es lo más curioso, no está en la cancha. Pero fíjate que eso que dices es súper interesante, ¿no? Fíjate, todo lo que dices estoy segura que no está en la descripción de puesto de la gente de IT, ¿no? Estoy completamente segura. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos venido transformando este rol de IT. Y cuando realmente le aplicamos esta empatía, esta inteligencia que tú dices, y somos estos traductores, y la gente viene y confía en ti y te dice, oye, ¿cómo hago esto? ¿No? Entonces transformamos el rol de IT a ser habilitadores de negocio, en donde no queremos dirigir la agenda de la compañía, sino queremos lograr, impulsarla, hacer todo lo que sea necesario para que para que suceda. Y ahí es donde tenemos un valor todavía más fuerte, más grande. ¿Y sabes qué, Selene? Complementando lo que dices, la realidad es que ese perfil de una persona de tecnología de la información, ¿no es cierto? Y que sepa de negocio, yo otra vez decir, es escaso, no es algo fácil de encontrar. Y por eso siempre cuando tengo conversaciones o inclusive haciendo retrospectiva del camino que se ha recorrido y de las cosas que se ha logrado, siempre digo, bueno, el primer punto de partida es siempre asegúrate que en tus proyectos, en tus iniciativas que tengas, que inicies, si no tienes ese experto de IT, de IT y de negocio, en una persona, siempre cerciórate de tener dos personas expertas, la de tecnología y la de negocio.
Y los dos definitivamente se van a terminar complementando. Y van a aprender tanto, y van a ver tanto las capacidades que pueden generar con esto, que muy probablemente se queden liderando después un área muy especializada y enfocada en eso. Te digo, en los roles que he podido estar en su momento en Telefónica, en Mondelez, en su momento también tuve la oportunidad de estar en Occidental, empresa de petróleos. Algo que me atrajo mucho y el motivo por qué pasé de ser un ingeniero de sistemas que decidió irse hacia el lado comercial es porque me permitía realmente comprender cómo puedo apoyar al negocio para llegar a esos objetivos, ¿no? Y va por ese lado. El tema del recurso humano es clave, y ahí es cuando probablemente hace 10, 15 años hablábamos de gente especializada, pero ahora con toda esta tendencia, con esta velocidad que estamos avanzando, pienso que es una obligación casi, ¿no? Y ahora el realmente tener esa persona que entienda de tecnología, no que es un experto, pero que le entienda y que comprenda el negocio, por qué no hacer esa persona que gatille, ¿no? Sí, como tu consejero, ¿no? Como alguien que le tienes Exacto. confianza, como alguien con quien puedes tener estas conversaciones. Y yo creo que es una de las partes críticas. ¿Cómo logramos que nuestra organización nos vea así? O en mi caso, ¿cómo logramos que también nuestros clientes nos vean así? Porque al final de cuentas, si todo lo vemos de esta forma, y a mí me gusta mucho lo que dice Satya, nuestro CIO de Microsoft, todas las empresas al final del día nos estamos convirtiendo en empresas de IT, empresas de tecnología. Cualquier empresa que hoy no esté basada en tecnología, estoy sorprendida de que todavía esté acá, ¿no? Pero al final de cuentas, en eso nos estamos transformando, en empresas de tecnología, en empresas donde estamos resolviendo y teniendo como esta columna vertebral, además del negocio, que sostenga justamente la operación con el apoyo de la tecnología. Y no sé, David, si tengas otra pregunta, porque si nos dejas seguir a Patricia y a mí, entonces nos emocionamos, como te diste cuenta. Sí, aquí estamos encantados con la conversación, Darío, realmente. Sí, no, yo eso lo sé, y casualmente comentando un poco de confianza, ¿no? Con nuestros asistentes. Esto mismo ocurría pues cuando conversábamos sobre cómo discutir el desarrollo del webinar. Yo sé que hacer una interacción muy nutrida, y la verdad es que justamente esta tercera pregunta que tenía para ustedes, yo creo que en cierta parte ya la han respondido, pero creo que sería bien bonito, y sobre todo para todas las personas que nos están escuchando. Tenemos personas que están desde Bolivia, Ecuador, Chile también, sé que está conectado, inclusive 2 horas de diferencia. Agradezco también a esas personas que están haciendo un esfuerzo, ¿no? Ya son las 10:15 por allá. Pero me gustaría que tratemos de alguna forma colocar una hoja de ruta, ¿no? Y aquí es donde les pongo sobre la mesa la tercera y última pregunta también. ¿Cómo ustedes pudieran brindar una hoja de ruta para empezar con estos retos si deseo implementarlos en mi empresa? Aquí sí, pues de manera libre le dijo que cualquiera de los dos pueda responder a esta pregunta de primero y nos comente un poquito. Pues mira, si quieres empiezo yo para que, sí, para que Patricio cierre con broche de oro también, ¿no? Entonces, no, mira, definitivamente hay muchas maneras de crear estas hojas de rutas, pero una de las cosas que hemos aprendido en todos estos años, ya que hemos estado en el área de IT, es empezar a definir y emparejar muy bien con la estrategia que tiene el negocio, ¿no? Entonces voy a empezar con un ejemplo muy, muy sencillo. Si voy a trabajar, por ejemplo, con temas de experiencia de cliente, lo primero que voy a hacer es me voy a asegurar de entender cuál es, ya les comentaba un poquito antes, cuál es el viaje, cuál es la experiencia que yo le quiero dar. En cada uno de estos voy a identificar los puntos de interacción que voy a tener con mi cliente, con mi consumidor, y cómo voy a trabajar en este relacionamiento. Y al mismo tiempo voy a identificar dónde tengo algunos puntos que tengan que ver con tecnología, qué cosas necesito digital, qué cosas necesito físicas, y empezar a planear. Muchas veces nosotros trabajamos con algo que le llamamos un envisioning session. ¿Para qué nos sirve este envisioning? Justamente para primero definir esa visión, hacia dónde quiero llegar, cómo quiero transformar esta organización y hacia dónde voy. Y esto lo puedo aplicar en cualquier área de negocio. Una técnica que también utilizamos mucho es definir 3 horizontes. El primer horizonte es cómo
hago lo básico? ¿Cómo hago la parte fundamental, la espina dorsal que va a mantener todo? Y aquí hablamos mucho, por ejemplo, del tema de la habilitación tecnológica, por ejemplo, crear nuestras plataformas de datos, nuestras arquitecturas empresariales y demás. En un horizonte 2 hablamos mucho de cómo empiezo a hacer la evolución de los procesos y la digitalización. ¿Okay? Y finalmente, en este horizonte 3, hablamos de transformación. Esto es algo que realizó McKinsey y que nosotros como Microsoft y muchos de nuestros clientes han adoptado para generar esa hoja de ruta que nos puede dar esa visión, como les decía, en 3 horizontes. Y esta es una manera muy interesante de hacerlo porque no todas las empresas necesariamente empiezan del horizonte 1 o del horizonte 2, depende mucho de la madurez donde se encuentra cada una de las empresas, donde nos encontramos en la parte de tecnología. Algunas empresas en algunas áreas empiezan en horizonte 2, algunas empresas están empezando en horizonte 1 y vamos haciendo esa combinación. Y creo que la madurez, la visión que se tenga va a ser muy importante para crear esta hoja de ruta que va a ser diferente para cada quien. Y hay expertos que podemos acompañar en este tipo de conversaciones. Y creo, Patricio, que tú has hecho algo similar, ¿no? Hablamos un poquito de madurez, hablamos un poquito de, a lo mejor creo que tú usas CMMI, algunas otras personas utilizan algunas otras técnicas, pero lo más importante para mí desde el punto de vista es tener clara una visión, tener entendido y claro que decíamos hace rato, no nos podemos comer el pastel completo, tenemos que ir viendo en cada lugar donde estamos, tener un entendimiento claro de dónde estoy parado hoy para saber cuánto me va a costar llegar al lugar donde quiero ir. Entonces, esa es la visión que tenemos nosotros. Sabes, Helene, que lo que comentas está súper chévere y la realidad es que cuando, o sea, te escucho y me encanta porque se percibe mucha estructura y mucha forma y no se puede esperar menos de Microsoft, realmente siendo la empresa que es. Yo una de las cosas que me gustaría aquí hacer mención más que nada hacia el foro, ¿no? Dirigiéndome hacia el foro, es que podemos escuchar mucho sobre estos temas de esa hoja de ruta. Es clave entender el problema, ¿no? Es clave entender el problema, entender el contexto, entender muchos factores. Pero algo que sí he visto que suele suceder mucho en las empresas es que, y a veces tengo compañeros que dan o conversado con ex compañeros de universidad y demás, sale el tema de, oye, ¿y qué metodología estás utilizando? PMO, Agile, ¿cómo lo estás viendo? Y la realidad es que en ese sentido, no sé tú qué opinas, Helene, pero pienso que, coincido contigo, es clave tener esa visión de hacia dónde queremos ir y entender cuál es el gap, cuál es la brecha que tenemos que cerrar, ¿no? Pienso que de ahí desde una primera instancia necesitamos siempre sentarnos con el negocio. El área de sistemas, el área de soporte de tecnología, el área que es experta en los temas de tecnología y de datos, no puede ir solo. Tiene que siempre tener primero un espacio con el equipo de negocio, ¿no es cierto? Para poder comprender ese proceso end-to-end, ¿no es cierto? Entender qué datos se manejan en ese proceso que se quiere mejorar y obviamente consensuar, tratar de ser como un sign-off, como una hoja de, ok, lo formalizamos y avanzamos, y luego realmente pensar en hacer una prefactibilidad, y ahí es cuando confluye el tema que les comentaba en un inicio, las metodologías. Muchas de la gente se abruma con las metodologías. Yo soy muy partidario de, me encanta todo, me encanta CMMI, me encanta Agile, me encanta PMO, me encanta el WBS, o sea, son distintas metodologías, pero que uno realmente debe saber en qué momento aplicarlas y cómo aplicarlas, ¿no es cierto? Y realmente es ir puede sonar un poco a desorden, pero la realidad es que ahí es donde se ve ese conocimiento que puedes tener en la gestión de esa necesidad, ¿no? Claro. Porque, sí, perdón, se me escuchó recordado, ¿ustedes querían mencionar algo? No, está bien. Y bueno, déjame aprovecho ahí la pausa, ¿no? Pero fíjate que ahorita que te escuchaba me dijiste que recordara un caso, ¿no? Decías, hay que traer a todo el mundo. Estábamos trabajando con una franquicia de restaurantes, ¿no? Hace un tiempito. Y me decían, Selene, necesitamos arreglar todo el problema de servicio a clientes o cuando se ve interrumpida los servicios en un restaurante. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un
una sesión de ideación para resolver el problema, primero entenderlo como tú decías. Pero ¿sabes una cosa? Le digo, si no viene la persona que está en el restaurante, no nos va a servir. ¿No? Exacto. Si no viene el gerente del restaurante, no nos va a servir. Entonces, hasta la persona que es el asistente, el gerente del restaurante. Y fue muy interesante porque al final de cuentas estaba gente del restaurante, la gente que daba soporte al restaurante, la gente de sistemas, y se hizo una conversación tan rica que en algún momento decía alguien, decía, oye, pero yo no sabía que tú hacías eso, no, pero yo no sabía que yo te afectaba de esta manera, ¿no? Claro. Y es que, ¿sabes qué es lo que sucede con lo que tú comentas? Y es a donde quería llegar, es que uno debe empezar a aplicar las metodologías para tener un orden y realmente buscar cómo conectas la estrategia, toda esa parte estratégica de la organización con los niveles tácticos y operativos. Porque algo que hay que reconocer es que las empresas se mueven por los niveles tácticos y operativos. Las empresas se mueven y generan el ingreso necesario o demás. Realmente surgen y crecen por los niveles tácticos y operativos. Y pienso que el principal error, y que está muy de la mano con lo que tú dices, es esa desconexión que a veces puede existir. Muchas veces se puede idealizar. Y volviendo a la pregunta que tú decías, David, de la hoja de ruta, es clave, como decía al inicio, conectar con el negocio, entender, hacer un análisis de prefactibilidad en el contexto de, como decía Selena hace un momento, ¿no? Cumplo con los requerimientos, es escalable, es sostenible en el tiempo, cuento con la gente necesaria para soportar esto ya a largo plazo, tengo el presupuesto adecuado, y en ese contexto de prefactibilidad, una vez que evalúes todo esa situación antes de arrancar, porque es la típica que pasa en esos momentos, como que ya vimos de la luz al final del túnel y queremos salir corriendo con la solución. La realidad es que te tienes que sentar con la alta dirección. Tienes que buscar ese sponsorship, ese patrocinio por parte de la alta dirección para que realmente puedas avanzar con tranquilidad, inclusive. Porque muchas veces te puedes perder en el camino y si la alta dirección no estuvo al tanto de esto, simplemente se invalida todo el proyecto y todo tu esfuerzo y eso no vas a querer que suceda. Y claro, una vez que ya avanzas y generas estas iteraciones de revisión cada cierto tiempo con el negocio, llegas a un punto en el que dices, listo, aquí se termina y haces de entrega de esta nueva solución, ¿no? Que realmente te digo, es como son 4 pasos realmente muy generales, pero que van a depender, cada uno se va a extender realmente dependiendo de la complejidad que se muestre. En mi experiencia te puedo decir, un proyecto de gestión de datos, reorganizar todo un tema de gestión de datos, te puede tomar entre 5 y 6 meses, y menos si estás con el proveedor adecuado. ¿Vale? Oye, bueno, soy sincero, o sea, ahí sí te soy totalmente transparente. Si estás con el proveedor adecuado, puede ser hasta menos, ¿me entiendes? Y ahí es cuando yo considero que en este contexto, muy en línea con lo que comentaba Selene, es saber ese partner que te va a ayudar en ese proceso. Porque como muchas veces hemos conversado con los proveedores con los que trabajamos, ustedes son los proveedores, sí, pero al final del día hay una relación estratégica acá. Porque te estoy entregando algo que es muy mío, ¿no es cierto? Y tú también me estás entregando algo que es muy tuyo al final del día, porque terminas co-creando. Y hay un feedback súper interesante en general, y es que el reto de encontrar un partner ahí, desde mi perspectiva, es ver el que esté dispuesto realmente a trabajar contigo. Trabajar de la mano contigo y adecuar las cosas de acuerdo a tus necesidades. Algo que he visto, te digo, en esta pandemia, Selena, te cuento, en el 2020 tuve 1001 reuniones con proveedores mostrándome soluciones y temas muy sofisticados y muy interesantes. Y yo les decía, dame casos de uso. ¿Cómo aplico esto a mi negocio? Y me decían, no, es que la herramienta funciona así. Y a todos les decía, la realidad es que no puedes tú llegar con una plataforma cerrada a decirme que esto no quiero ofrecer, porque realmente está el valor agregado que te va a generar tu proveedor es esa adaptabilidad a tus necesidades. Esa es la clave. Si tú no consigues eso, difícilmente vas a lograr cubrir las necesidades del negocio. La verdad. Pero eso regresa justamente, Patricio, traer la solución antes de entender el problema, ¿no? Totalmente. Y eso es uno de los grandes errores que hemos cometido a través del tiempo, sobre todo en el área aparte de sistemas, ¿no? Decimos, yo te voy a decir cómo, pero no te he preguntado qué, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante eso que tú dices, yo te escucho y me siento como en mi día con día. También nosotros con Microsoft tenemos un ecosistema de partners impresionante, pero realmente buscamos aquellos que tengan
un conocimiento de la industria, un conocimiento del nicho, porque decíamos desde el principio, ¿no? Queremos que hablen el mismo idioma, queremos que entiendan el negocio, queremos que tengan esa flexibilidad y que entonces adecúen la solución a nuestras necesidades. Yo creo que esa es otra forma, David, de cómo podemos atacar hojas de ruta. Tenemos problemas específicos y podemos ir y conseguir ayuda de los expertos. Yo creo que es una gran combinación que también me gustaría compartir, que tenemos que tener claro, ¿no? A veces tenemos la tendencia de querer crear todo en casa. No necesariamente tenemos que crear todo en casa. Yo recuerdo, tuve por ahí una sesión con un cliente, me decía que su gran ventaja era tener 1000 desarrolladores o 2000, los que tú quieras. Cuando vio todas las soluciones que hay en el mercado, me dice, creo que esa ya no es mi ventaja competitiva, porque de aquí a que yo termine de desarrollar algo específico, mi competidor ya lo implementó y ya tiene resultados. Entonces, ¿cómo hacemos un buen balance entre crear cosas en casa y también buscar soluciones de nicho creadas por los expertos que resuelven problemas de negocio también? Entonces, eso es otra parte de buen balance para nuestras hojas de ruta. No, excelente. Muchísimas gracias, Selene, Patricio. Yo quisiera, ya nos quedan pocos minutos realmente para tener que ir cerrando, pero tengo preguntas de los asistentes y por supuesto quisiera tener unos minutos para poderlas atender. Tengo una pregunta de Eder que justamente, Patricio, creo que mencionaste algo de esto y dice, en una empresa que tiene muchos distribuidores a nivel nacional, con sistemas de codificaciones distintas, es muy difícil conseguir la data del sellout para poder tener modelos de datos efectivos. Y aquí dice, ¿cómo lo logró Mondelez? ¿Cómo lo lograron ustedes? Mira, esto, bueno, realmente en general, y no quisiera comentar esto de frente como Mondelez per se, sino realmente como una visión y un aprendizaje, y es que la esencia para poder asegurar eso es de estandarización y que todo sea homogéneo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que la complejidad cuando tienes una red de distribución es que las plataformas no se hablen entre sí. Ese es el problema más grave que puedes tener, porque cuando eso no se habla entre sí vas a toparte con muchas barreras, ¿no? Casos particulares, recuerdo hace mucho veíamos una red de distribución en el que hablábamos de alrededor de 50 distribuidores, ¿ya? Y cada uno tenía un sistema diferente. Entonces era un esfuerzo titánico, la verdad, ¿no? Y ahí eso implicó tener gente, tener la tecnología, los recursos para poder homogenizar y estandarizar todo eso. La clave en esencia es asegurar que la plataforma que te genere el origen de la transacción, donde se genera la primera transacción, sea homogénea, sea la misma entre todos. Eso te permite tener un apalancamiento para que cuando quieras escalar, consolidar datos, analizar todo de una manera masiva, ya entrar con temas ya no solo con un tema de BI en donde nosotros nos ponemos a ver resultados, sino que ya quieres hacer una analítica descriptiva, una analítica, o sea, una analítica, un forecasting, todo lo que tú quieras hacer que ahora está tan trendy. Eso es lo que te va a ayudar, que los datos se hablen entre sí, y eso solo vas a obtenerlo desde mi percepción, asegurando que el origen de los datos sea, la forma en cómo se generan los datos en las distintas fuentes, sea homogéneo, ¿vale? Okay. Es parte, es un poco ahí hemos buscado poner un tinte un poco de lo que nos ha pasado en Mondelez, un poco lo que viste en otras industrias, en otras experiencias de trabajo, y en esencia es de eso, es eso. No sé si es claro la respuesta, perdón, pero si no, igual, si tienen alguna duda, igual, cualquier cosa podemos seguir en contacto Vale, no, sí, y justamente tengo otra pregunta que creo que está con esa misma línea, entonces quiero aprovechar también a hacerla. Dice, ¿cómo enfrentó el área comercial de Mondelez la pandemia en el 2020? ¿Y qué planearon hacer para este año, para este año 2021? ¿Y cómo los apoyó el área de TI en ambos años? Mira, la verdad es que el año 2020 fue un año muy complejo, fue un año muy complejo en el que, ante un contexto en el que veíamos que los mercados se estaban cerrando drásticamente a lo largo del globo, era algo crítico, y la preocupación era la venta, ¿no? Era la venta, pienso que ese fue un factor común, no es algo de Mondelez, fue un factor común. A la interna, ¿cómo nos apoyó? Pues mira, estamos hablando de un monstruo de compañía que tiene procesos claros y un gobierno de
de tecnología bastante claro. Y el apoyo clave fue realmente el darnos esa apertura de poder seguir construyendo cosas de manera local, ¿no? Y en ese proceso de construcción de manera local, pues, co-creas mucho con tus proveedores claves que puedas tener y al final del día la compañía luego, después de un tiempo, bueno, toca base con nosotros, ve que está y de acuerdo a eso se va puliendo de acuerdo a políticas y normas, proceso normal que sigue una multinacional. Realmente el trayectoria de Estados multinacionales es un proceso que se genera de una manera muy estandarizada, ¿no? Sí, no, perfecto. Y bueno, yo de verdad estoy muy agradecido con ustedes dos, con Selene, Patricio, por este tiempo que nos han dedicado en poder compartir sus experiencias, su conocimiento con nosotros, ¿no? Quisiera también invitar a aquellas personas que tienen más interés de poder conocer esta información, de poder saber más de estos temas. Inclusive nosotros como Vida Software también tenemos la iniciativa, el interés de poder seguir generando estos webinars. Lo invito a que puedan visitar la página vida.software, como lo ven aquí en pantalla, y dejar sus datos, ¿no? Justamente allí nos podremos comunicar, nos podremos poner en contacto con usted y hablar un poco más sobre cómo el Business Intelligence le puede ayudar a lograr estos retos. No me quiero pasar más tiempo, estamos 2 minutos pasados, pues, contando que arrancamos justamente a la hora y nada más quisiera darle las gracias a todas las personas que nos están visitando el día de hoy, que se conectaron, dedicaron un tiempo especial y por supuesto agradecerles a Patricio, a Selene, por estar aquí con nosotros el día de hoy. No sé si alguno de ustedes tal vez quiera dar un mensaje final de cierre antes de despedirnos. No, solo un placer haber estado aquí con ustedes. Como siempre, ha sido una conversación muy buena. A Patricio y a mí nos encanta platicar y compartir experiencias, entonces nos encantaría seguir haciendo eso con ustedes. Entonces, siéntanse con toda la libertad de contactarnos, que estamos justamente para apoyarlos. Y si quieren solo tener una conversación, tomarnos un café virtual, también. Excelente, excelente, excelente. Sí, de mi lado, David, realmente primero agradecer por el espacio y agradecer también a Mondelez por la oportunidad que me permitió también de poder venir acá y compartir parte de las experiencias que hemos vivido. Y invito igual al resto del foro, ¿no? O sea, hay muchos, sé que a raíz de esta conversación pueden hacer muchas dudas, muchos temas que se puedan sentir que quedaron ciertos cabos sueltos, pues nada, les invitamos realmente a que nos contacten. Estamos tan globalizados, estamos en redes sociales. Bienvenidos sean, encantados si se recibe un mensaje, seguir manteniendo esta conversación y nada, Selene, esperemos que haya una próxima oportunidad para seguir conversando de estos temas que evidentemente nos apasionan. Muchas gracias, David. Gracias. No, muchísimas gracias a todos y bueno, yo quisiera cerrar con una frase que creo, tratando de buscar recoger todo lo que se ha conversado aquí, que me la compartieron y me gustó, que dice que el área de IT es un habilitador de negocios, ¿no? Y para los proyectos necesitas un experto en el negocio y alguien que sepa también de tecnología. Y aquí hemos hablado muchas cosas. De verdad, quedo muy contento con la participación de ustedes y todo lo que hemos podido aprender el día de hoy. Les agradecemos pues a los asistentes también por dedicar este tiempo. Y ahora sí, estamos despedidos. Muchas gracias, que tengan pues una bonita noche y seguimos en contacto en una próxima oportunidad para nuevamente tener un interesante webinar sobre el interesante mundo del Business Intelligence y cómo afecta de manera positiva en el mercado CPG y retail. Muchas gracias, muy buenas noches.